La Voz con Vos. YSUK, siempre con vos. 91.7, La Voz con Vos. Desde los orígenes de la humanidad y hasta nuestros días, cientos de pensadores han intentado comprender el mundo. Quédate en La Hora de Sofía, un espacio del Departamento de Filosofía de la UCA. Con ustedes, nuestros anfitriones. Buenos días, amigos y amigas que escuchan YSUK. Esta es La Hora de Sofía, el programa del Departamento de Filosofía de la UCA. Soy Carlos Molina. Les saludo este sábado 10 de agosto, en este día que, bueno, ya casi terminan los Juegos Olímpicos. Haremos un programa especial sobre los Juegos Olímpicos, en honor de esta 33ª Olimpiada que se está celebrando en París, justamente en estos días, y que culmina mañana. Así que para hablar sobre este tema, pues nos acompaña Daniel Beltrán Tejada, economista dedicado a la gestión y planificación de proyectos deportivos. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a La Hora de Sofía. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. La verdad que gusto estar aquí con ustedes, poder hablar sobre los Juegos Olímpicos, un poco de la historia y sobre todo mucho contexto que se desconoce ahora en el movimiento olímpico y con estos Juegos de París que ya están a punto de finalizar, pero que nos han dejado muchas controversias. Muchas gracias por la invitación y espero que sea un espacio muy ameno para poder hablar de deporte y todo lo relacionado. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Daniel. Pues estamos también muy contentos de hacer este programa. Los Juegos Olímpicos son algo que muchas personas apreciamos, incluso, bueno, quienes probablemente a lo largo de los años, durante el resto del tiempo no estamos muy pendientes de los diversos deportes, o quizás no practicamos los deportes, estamos entusiasmados generalmente con las Olimpiadas, ¿verdad? Es bien raro que alguien no diga algo al respecto, ¿verdad? O no le interese en cierta forma. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros, ¿verdad? Así, un poco a la distancia, ¿verdad? Pero siempre estás aquí con nosotros, como si estuvieras aquí mismo a la par, ¿verdad? Te escuchas muy bien. Muchas gracias. Amigos, amigas, les recuerdo, este es un programa en vivo, así que pueden escucharnos y vernos también por Facebook Live, por YouTube, en el YouTube de YSUK, pueden escucharnos y vernos también. El Facebook Live hay que buscarlo también en el sitio de YSUK en Facebook. Y bueno, después de la pausa podrán llamarnos a los teléfonos de la cabina al 2275-9501 o al 2275-9502. Pueden también dejarnos mensajes, enviarlos al WhatsApp de la cabina de YSUK al 7571-2779 y también dejarnos mensajes en el sitio de La Hora de Sofía en Facebook o ahí en Facebook Live o en YouTube. Así que bien, ahí está la invitación y ahora vamos a escuchar la sección ¿Qué sabemos sobre? ¿Qué sabemos sobre? Los Juegos Olímpicos. Escuchemos un fragmento del artículo El renacer de los Juegos Olímpicos de David Miranda. La historia del olimpismo está llena tanto de atletas anónimos como de grandes estrellas a nivel internacional, todos ellos fundamentales para su creación y su establecimiento como la competición deportiva más prestigiosa a nivel mundial. La cita olímpica en la actualidad es una oportunidad para que la excelencia deportiva se junte en algunas de las grandes capitales del mundo, que exhiban sus instalaciones, su capacidad organizativa y su tecnología más vanguardista al planeta. Los Juegos Olímpicos son una oportunidad perfecta para que cada 4 años los atletas de élite muestren su excelencia al mundo. Pero no siempre ha sido así. En la antigüedad, Grecia contaba con un sinfín de competiciones deportivas, todas ellas celebradas en lugares con una fuerte impronta sagrada. Estos Juegos se desarrollaban en Olimpia, Delfos, Corinto y Nemea, pero fue en los Juegos
juegos organizados cada 4 años en Olimpia, donde las competiciones hípica y atlética se consagraron como grandes espectáculos multitudinarios. En ellos, tan solo atletas griegos masculinos podían competir, por lo que con el declive de Grecia, la tradición se perdió en el año 393 después de Cristo, cuando fueron prohibidos por el emperador romano Teodosio. Los juegos eran entendidos como un culto religioso pagano tras la consolidación del cristianismo en el imperio. Transcurrieron 15 siglos, hasta que a finales del siglo XIX, la insistencia de Pierre de Frédí, barón de Coubertin, consiguió poner de nuevo en el mapa a los Juegos Olímpicos. Este noble francés se interesó desde muy joven por la historia, la educación y el deporte, y fue en el Instituto Parisino de Estudios Políticos donde se le ocurrió unir sus 3 pasiones y revivir esta antigua tradición de la cultura griega. En junio de 1894, la Universidad de la Sorbona de París acogió un encuentro entre Coubertin y los representantes deportivos de 11 países. Este fue el germen que dio fruto a los planes de restauración de los Juegos Olímpicos modernos. Bien, escuchábamos este fragmento que nos ilustra un poco acerca de tanto de cómo surgen los Juegos Olímpicos modernos y también un poco de su historia o de sus antecedentes, ¿verdad?, en la antigüedad. Pero bueno, ¿qué son los Juegos Olímpicos, Daniel? Si quieres, comencemos por lo que tenemos hoy, ¿no?, por los Juegos Olímpicos modernos. ¿Quiénes participan y cómo es que son seleccionados? Ok, Carlos, mira, hablar de Juegos Olímpicos, prácticamente para que los receptores que nos están escuchando y nos están viendo nos puedan entender, prácticamente podríamos decir que es un evento deportivo internacional de gran escala que reúne a los mejores atletas de todo el mundo, de diversos deportes. Entrando un poco más en materia, estos juegos son organizados por el Comité Olímpico Internacional y se celebran cada 4 años. Estos juegos se rigen por la Carta Olímpica. La Carta Olímpica prácticamente es como digamos, aquella norma jurídica o la base legal que rigen los Juegos Olímpicos. Muchas veces se tiene el error de llamar Olimpiadas a los Juegos Olímpicos. Históricamente siempre vemos en programas de televisión, periodistas, bueno, y todo esto, ahorita estaba viendo en París, que la mayoría menciona Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, pero en realidad el término Olimpiada está mal usado. Las Olimpiadas se refiere al periodo de 4 años que comprende un ciclo olímpico. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, un ciclo olímpico inicia cada 4 años. Entonces estamos hablando que inicia con Juegos Centroamericanos, en el caso de nuestros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, y después vienen los Juegos Olímpicos. Entonces, a todo ese periodo de ese ciclo olímpico, que detrás de Juegos Centroamericanos evidentemente hay rankings clasificatorios para cada deporte, todo ese periodo, esas son las Olimpiadas. Entonces, estamos hablando que este ciclo olímpico abarca desde el final de unos Juegos Olímpicos hasta el inicio del siguiente. Entonces, el ciclo olímpico de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta París, eso es el término de Olimpiadas. Ya. Sí, es interesante, ¿no? De hecho, yo quería comentarte que me enteré de esa distinción que estás haciendo, esa aclaración, hace poco, ¿verdad? Ya sí. Tengo bastante tiempo de estar conociendo los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas, y claro, uno está acostumbrado a verlo como un sinónimo. De hecho, en efecto, creo que así es como se usa generalmente, pero esta distinción además es una distinción útil, porque bueno, en cierta forma, Daniel, se podría decir los atletas pasan durante toda la Olimpiada preparándose para ese momento que serían los Juegos Olímpicos, algo así. Sí, correcto. Los atletas pasan preparándose todo ese ciclo olímpico, por cada continente. Bueno, hablando de continente, yo creo que ya sabemos que los aros representan un continente cada uno, los aros olímpicos. Ajá. Y los colores también tienen un significado. De hecho, los 5 aros entrelazados están en color azul, si no me equivoco, amarillo, negro, verde y rojo, sobre un fondo blanco.
Los colores estos fueron seleccionados porque en aquella época que se diseñó el emblema, en 1920, si no me recuerdo, todos los países participantes en los Juegos Olímpicos tenían al menos uno de estos colores en sus banderas nacionales. Entonces, es la representación de estos colores. Y también, bueno, esto viene desde la antigua Grecia, ¿verdad? Las Olimpiadas eran periodos de 4 años durante los cuales se celebraban los Juegos Olímpicos. Claro, claro, pero ese asunto que has mencionado con los colores y los aros y los continentes nos lleva a un asunto, a algo fundamental que en lo que quizás no se insiste suficientemente, naturalmente, ¿verdad? Uno está pendiente de lo que están haciendo los atletas, de cómo les va a estos y a otros, cuál es el país que lleva más medallas, y está bien, o sea, eso es parte de la cosa, pero esto nos lleva a cuáles son los valores, se podría decir, que están asociados a la Olimpiada, al olimpismo. No es poca cosa, porque ya mencionabas tú, podríamos hablar del cosmopolitismo o de esa visión de unidad del mundo. Las personas de diversas nacionalidades pueden de alguna forma unirse. Hay que recordar, Daniel, si no tú me corriges, pero me parece que desde el inicio los Juegos Olímpicos, la Olimpiada o la idea del olimpismo está asociada también a la paz, por ejemplo, al acuerdo entre las naciones. Bueno, el deporte es una forma de competir, incluso hasta podemos decir de combatir, pero sin crueldad, ¿no? Sin violencia. Esto está en el mismo origen, me parece, del surgimiento en la era moderna del olimpismo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, mira, quizás como dividiéndolo en dos, o bueno, haciendo un análisis más particular, de acuerdo a la Carta Olímpica, hay 3 valores del olimpismo que ellos establecen, bueno, y el Comité Olímpico Internacional. El primero es la excelencia, el segundo es el respeto y el tercero es la amistad. Después de esos 3, se añaden otros valores como la solidaridad, lo que tú mencionabas, el tema de la paz, la equidad, la responsabilidad, pero en realidad la Carta Olímpica establece en el movimiento olímpico la excelencia, el respeto y la amistad. Yo creo que al final se pueden desglosar de esos 3 los demás. La solidaridad es bien importante. De hecho, la solidaridad, para los que nos están escuchando, existe un programa del Comité Olímpico Internacional que brinda a cada Comité Olímpico Nacional, que se llama Solidaridad Olímpica. Este programa Solidaridad Olímpica es por medio donde los comités olímpicos pueden obtener los fondos económicos para poder financiar a los atletas durante el ciclo olímpico. Entonces, es importante en realidad el movimiento olímpico. Sin los valores no fuera movimiento olímpico. Sí, ahora el olimpismo, bueno, hay que pensar en qué es lo que sucedía en Grecia en la antigüedad. También, Daniel, y quería saber qué piensas sobre esto, está asociado a unos valores propios del deporte, es decir, las competiciones deportivas son más de lo que muchas personas piensan, creo yo, ¿no es cierto? Tendemos a verlo, mucha gente creo que tiende a ver el deporte como algo no tan relevante. Vaya, por ejemplo, en la educación que se recibe en los colegios, en los institutos, en las escuelas, es frecuente que los papás pues no nos preocupe mucho el tema del deporte. Nos interesa que salgan bien nuestros hijos en matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, no, el deporte no. O si no, a veces se piensa en el deporte como ejercicio físico, y ya como si es un asunto, por ejemplo, del cuerpo, y creo que está asociado a esas nociones a veces dualistas en el mundo occidental, que tienden a pensar que es más importante el alma y la mente que el cuerpo. Entonces está bien que hagas ejercicio y que salgas con tus amigos, pero como si no hubiese algo más importante, podríamos decir. Y yo creo que más bien el olimpismo apunta en una dirección diferente, ¿no es cierto? Es decir, el deporte es una manera de relacionarse, digamos, también de llegar a ser, podríamos decir, una gran persona. En el caso de la Grecia antigua, era un gran hombre en el sentido de mumasculino, ¿verdad? Porque eran los hombres los que entiendo que competían, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, es llegar a ser una gran persona y está asociado a ciertos
a esos valores de los que hablábamos. Por ejemplo, el hecho de ser competitivo en un sentido positivo, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú sobre esto? Sí, no, quizá yo hiciera como el análisis, tal como lo menciona la Carta Olímpica, antes de hablar de deporte, quizá la actividad física. La actividad física que es importante y que de hecho en la misma universalidad que hoy expone el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Thomas Bach, lo vemos desarrollado en algunos países y no tan desarrollado en otros. Entonces, y el deporte debería de verse de una forma integral, ¿no? Como parte de la educación, como parte de las políticas públicas de un país, como parte de un modelo de desarrollo integral de un país, porque si tú te fijas en la mayoría de los países desarrollados, el apoyo al deporte es bastante considerable, ¿verdad? Entonces, creo que sí tiene que verse desde la parte de la actividad física y después de verlo como una actividad física que no solo es recreativa, que sí puede ser también competitiva, que puede tener diversas aristas. Claro, de hecho, fíjate, Daniel, yo a veces he tenido discusiones positivas, ¿verdad? Amenas, amables, pero con personas de la educación, porque a veces existe esa noción de que, bueno, eso de ser competitivo, ¿verdad? Pues también hace que las personas sean un poco, no sé, agresivas. Egoístas. ¿Verdad? Perdón, egoístas, sí. Fíjate, es bien curioso, ¿verdad? Yo creo que más bien eso surge de una mala comprensión en qué consiste realmente lo competitivo, ¿verdad? Porque yo no lo veo de esa manera. Yo creo que ser competitivo, vaya, lo voy a decir de esta forma. A veces se ha dicho que lo que importa no es ganar, sino competir. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que importa sí es ganar. O sea, lo que importa es ganar. Lo que pasa es que hay que ganar limpiamente, hay que competir con justicia. No hay que saltarse las reglas, hay que respetar al otro, pero hay que ganar, ¿verdad? No, y al final creo que es el objetivo final. Sí. Porque no importa el proceso, cómo lo hagas. Al final, si tú ganas, creo que vas a tener mayores reflectores que la otra persona que al final ganó, por ejemplo, un bronce. Al que ganó oro, al que recordamos mayormente es el que gana oro, al que recordamos mayormente son los primeros lugares, es decir, a los segundos lugares dicen muchas veces no recordamos. Ajá, exacto, ¿no? Y ya no se diga a los que no llegan ni al bronce, ¿no? Porque aquí en El Salvador a veces yo he podido ver cómo los cronistas deportivos o la gente que opina sobre esto tienden a decir cosas como, bueno, el atleta salvadoreña o el atleta, pues no quedaron en el 13º lugar y no está mal, ¿verdad? O quedaron en el 8º. Bueno, pues yo siempre he dicho, miren, la verdad que eso no importa. Lo que importa son oro, plata y bronce, ¿verdad? O sea, sí. Sí, pero quizás eso es parte de una cultura que ha estado cómodamente ante una mediocridad deportiva que hemos tenido. Exactamente, yo creo en eso. el país, pero, Sí. pero bueno. Bueno, ahora, ¿y cuáles son los deportes, Daniel? Vamos a ponernos polémicos con esto y vamos a ponernos así como, bueno, vamos a agarrar el toro por los cuernos. ¿Cuáles son los deportes, según tú, más importantes en los Juegos? No sé, según diversos criterios, a lo mejor los más populares, los más representativos. Hay personas que asocian los Juegos Olímpicos a ciertos deportes. Algunos por razones históricas, otros porque son los que les gustan o porque son los que los medios han difundido más. Hay otros deportes, por ejemplo, que ni siquiera se mencionan, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos deportes? Mira, Carlos, históricamente en los Juegos Olímpicos creo que el deporte más importante y de hecho desde la antigua Grecia, más representativos, creo que es el atletismo. Sí. O sea, pongamos en primer lugar al atletismo y a todas sus disciplinas y categorías que se desglosan del atletismo, ya no sé si metros planos, maratón, salto con pértiga, etcétera, etcétera. Quizá, desde mi punto de vista, la natación.
También la natación creo que es otro deporte que atrae mucha audiencia. Las competencias varían desde los 50 metros, estilos libres, hasta los 10.000 metros en mar abierto. Tenemos grandes atletas como Michael Phelps, que, bueno, ganó aproximadamente, si no recuerdo, 28 medallas olímpicas, siendo un histórico de la natación. La gimnasia tanto artística como rítmica, creo que también ha sido popular en la mayoría de los Juegos Olímpicos por el tema de la destreza que impone el deporte, es decir, las especificaciones del tema de la flexibilidad, la fuerza y la estética que se tiene que tener. Bueno, hemos tenido en los Juegos Olímpicos a Nadia Comaneci, la rumana, ganó 3 oros, si no me recuerdo, en Montreal en el 76. Bueno, ahorita en París, Simone Biles, que regresó después de este bache psicológico que tuvo durante 2 años. El baloncesto también quizá es otro deporte muy emblemático. Bueno, creo que nos recordamos algunos, yo no lo vi por mi edad, pero recuerdo escuchar historias de mi padre o de personas del famoso Dream Team de Barcelona 92, sí. Ajá. Correcto, Barcelona 92. El boxeo creo que también es otro deporte importante en la historia de los Juegos Olímpicos. Que está desde los Juegos Olímpicos modernos, desde 1904. Estamos hablando de campeones como Mohamed Ali, Joe Frazier, Teófilo Estevez, un cubano. Entonces, yo me quedaría con boxeo, natación, gimnasia, atletismo. Y bueno, el fútbol ha estado presente siempre, pero el fútbol siempre ha sido como un outsider. Creo, en los Juegos Olímpicos. De hecho, Daniel, si me permites, quería comentar algo sobre 2 cosas que estaba pensando al escucharte. Bueno, es evidente que hay una diferencia, bueno, interesante, ¿no? O sea, por un lado están esos deportes en los que se puede decir las competiciones son entre individuos, ¿verdad? Es natación, atletismo, gimnasia. Bueno, en gimnasia también hay por equipos, o en atletismo y en natación, pero lo que más recordamos no es al equipo olímpico, al equipo de tal país ganando, no, recordamos a Michael Phelps, recordamos a Carl Lewis, a Jesse Owens, bueno, es así. Y por otro lado están esos deportes como el fútbol, el básquetbol, ¿verdad? Otros deportes colectivos, el voleibol, por ejemplo, que bueno, muy bien, ¿no? O sea, son equipos, son países. Bueno, en el caso del fútbol también, no sé, ¿verdad? Creo que hay que tomar en cuenta, me parece, 2 cosas, que también es un tema importante en esto de los Juegos Olímpicos, sobre el que podríamos volver después de la pausa, y es lo del profesional y el amateur, ¿verdad? El profesional y el aficionado. Pero hay que recordar que el fútbol tiene el Mundial de Fútbol, que por otra parte es un evento que además creo que dura más, ¿verdad? Que los Juegos Olímpicos, que atrae a millones de personas, probablemente mucho más que los mismos Juegos Olímpicos. Y bueno, son estas cuestiones las que si quieres, si te parece, sobre las que podemos volver al regresar de la pausa. Vamos a ir ahora a la pausa y ya volvemos con ustedes. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¡Atención, atención! Se levanta la sesión del Congreso de Zancudos Unidos por el Dengue para revisar cómo vamos enfermando a la población. Nosotros en la zona central ya abarcamos Chalatenango y Cuscatlán. Nos falta Cabañas. En Occidente ya abarcamos toda Santa Ana y llevamos a Sonsonate y Aguachapán a niveles más elevados. Nosotros en Oriente no hemos podido llegar bien a San Miguel y nos falta Morazán y La Unión. Propongo una moción para ayudar a los compañeros de Oriente. Estamos en alerta roja por dengue y los más vulnerables son los niños. Elimine criaderos de mosquitos y zancudos. Recuerde, cualquier acumulación de agua,
aunque sea pequeña, es propicia para la reproducción del zancudo. Ante cualquier síntoma de la enfermedad, acuda de inmediato a un centro de salud. Esta es una campaña de Radio YSUCA. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, usted tiene una cita con nosotros. Disfrute desde las canciones tropicales más románticas para bailar pegaditos. Me tosté en tus mejillas, como el sol en la tarde. Hasta las canciones más moviditas. Les esperamos en Tardes de Pachanga, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, aquí por Radio YSUCA. El latido de mi corazón es un tambor, y está perdido, y está buscando un ritmo como tú. Puedes tomar la oscuridad en el abismo de la noche y convertirla en un faro ardiendo, eternamente luminoso. Porque la vida se mueve dentro, tan profundo como el mar y tan fuerte como un huracán. Por dentro, un programa donde conocerás del verso, del canto y de la vida. Escúchalo los sábados a las 7 de la noche, solo aquí, en YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¿De dónde proviene la palabra Olimpiada? Según el diccionario ¿de dónde proviene la palabra Olimpiada? Según el diccionario de la lengua española, la palabra Olimpiada proviene del latín y del griego y significa la competición deportiva mundial que se celebra cada 4 años en un lugar previamente determinado. La fiesta o juego que se celebraba cada 4 años en la antigua ciudad de Olimpia y el periodo de 4 años comprendido entre 2 competiciones consecutivas de Juegos Olímpicos. Estamos de nuevo, amigos y amigas, en la hora de Sofía, conversando con Daniel Beltrán Tejada, economista dedicado a la gestión y planificación de proyectos deportivos, acerca de los Juegos Olímpicos que se están celebrando precisamente en estos días y mañana concluyen los Juegos de la 33ª Olimpiada en París. Así que bien, estamos conversando con Daniel y esperando también su participación en el programa. Pueden llamarnos a los teléfonos de la cabina al 2275-9501 o al 2275-9502 o enviarnos mensajes al WhatsApp de la cabina de YSUCA al 7571-2779. También pueden dejarnos mensajes en el sitio de la Hora de Sofía en Facebook, y también en el Facebook Live, en el sitio de YSUCA en Facebook. Lamentablemente tuvimos, quiero pedirles disculpas, tuvimos un problema técnico y no estamos en vivo en YouTube, aunque más adelante vamos ya nos han dicho que no, lo vamos a poner en YouTube. Más adelante lo podrán buscar el enlace en el sitio de la Hora de Sofía en Facebook. Bien, tenemos una llamada, escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido. Sí, cómo no. Yo quiero decir de que esas Olimpiadas llegan atletas de un altísimo nivel. Entonces nosotros ahí, puchica, sobramos, ¿verdad? Admiro a Guatemala porque hace historia, ¿no? Con sus atletas, y quiero decir que he estado oyendo narraciones guatemaltecas y hasta los locutores son superiores, ¿no? Tienen un conocimiento de los deportes que narran que yo no los miro en los de aquí, ¿no? Entonces allá es un conjunto. ¿Por qué Guatemala está adelante? Porque es un conjunto de avances en todo lo que acompaña al deporte en sí. Y lo otro que quiero mencionar es de aquí, que por ejemplo locutores de aquí va Eugenio Calderón, Beltrán, Bonilla, y por último Lisandro Paul, que fue dirigente de Alianza,
recomiendan que El Salvador se retire de la práctica competitiva internacional por lo menos unos 3, 4 años para que avancen los atletas. Y estamos viendo que en las federaciones olímpicas se traen récords terribles, ¿no? Y no logrados, con las marcas incluso de aquí, no las repiten allá, y nadie está diciendo de que se retiren las diferentes federaciones porque no hay avance. Buenos días. Muchas gracias por su llamada, muy interesante lo que nos dice el amigo que llamaba. Daniel, ¿qué piensas? ¿Qué dices tú? Muy interesante la opinión que nos mencionaba. Yo quiero hacer énfasis en el caso de Guatemala. Hay es una historia que cuenta la prensa internacional y la prensa nacional. Mi padre es periodista deportivo de profesión. Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2002, que se celebraron aquí en El Salvador, se cuenta la historia que el Comité Olímpico de Guatemala fue a hacer scouting y revisó cómo estaba su sistema deportivo en cuanto a los deportes de atletismo, tiro con arco, etcétera, y hicieron una inversión, imagínate, hace más de 20 años, que los frutos se esperaban 20 años después. Claro. Yo leí una historia en la plataforma de Twitter. Si me permites, Daniel, gracias, sí. Disculpa, tenemos otra llamada, ya volvemos. Sí, escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buen tema, mucha Bienvenido. tela que cortar, pero hay que decirle a la gente que hay que entender algo. Uno, yo soy periodista deportivo y te digo, aquí en El Salvador no tenemos periodistas deportivos especializados en deporte y eso es una deuda que se tiene desde el periodismo, desde el Comité Olímpico, desde el mismo INDES, porque solo se enfocan en lo que es campeonizar con medallas. Hay que entender que los Juegos Olímpicos es invitacional y clasifican todos los países, o sea, todos los asociados o los agremiados al Comité Olímpico. No es como en un Mundial de Fútbol donde solo clasifican los que logran llegar, ¿verdad? Aquí van todos los países por obligación y si no hay algún país clasificado, es invitado en alguna disciplina. Eso es algo importante. Lo otro es, la pregunta que le hiciste ahí, que cuáles eran los deportes más emblemáticos, él mismo responde que es a su criterio. Cada país es emblemático según la participación que va a tener. Por ende, todos los deportes son igual de importantes que todos, y hay algunos que albergan más gente porque hay una afinidad. El caso del fútbol se juega en un estadio donde hay más gente. El caso de la natación hoy fue en un lugar cerrado, por ende llega más gente. Es según la propaganda que se le dé, es el criterio, ¿verdad? Así hay otros como el breakdance y los nuevos que están dando ya mucho de qué hablar. Incluso hay una polémica ahí sobre un atleta que hizo unas aseveraciones bastante importantes con cuestiones políticas, ¿verdad? Esa es otra. Y la otra cuestión también, indicarle a los aficionados que, si bien es cierto, un salvadoreño pueda ir a unos Juegos Olímpicos, no solo es importante el podio, también es importante la participación que él haga en base a si él puede romper algún récord nacional, algún récord centroamericano, alguno del centroamericano y el Caribe o panamericano. O sea, ¿qué sucede? Y les pongo un ejemplo. Ahorita el Comité Olímpico celebra la participación de Uriel Canjura porque quedó en el número 22 a nivel mundial. O sea, ¿qué sucede? Él rompió un récord y ahorita está a nivel segundo de Latinoamérica. Ese es un récord importante para lo que es bádminton y para el Comité Olímpico. ¿Por qué? Porque logra hacer una mejor hazaña, no consiguió podio, ¿verdad? Que como otros en Centroamérica pueden conseguir podio, pero él rompe un récord centroamericro. Así hubiera podido hacer alguno de natación o alguno otro. O sea, no solo en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Excelente. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Disculpe, tenemos otra llamada. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Gracias. Mucha información muy interesante.
bueno, se nos cortó la otra llamada. Pero bien, Daniel, hay bastantes cosas que dijo este segundo amigo que nos llamaba, que le agradecemos mucho, que dan pie a reflexiones. ¿Qué piensas tú? Elige la que quieras. Sí, me voy a quedar en la última, la persona que nos llamó, que mencionaba, ¿Sí? que es periodista deportivo. Mira, el tema de la especialización en el deporte en el país, y esto va a criterio mío, es opinión personal mía, es complicado. Aquí tenemos un sistema deportivo atrasado, pues lo que pasa es que en el deporte también tiene que ver con la educación. Aquí no hay carreras especializadas en gestión deportiva, no hay carreras especializadas en sports management como en Estados Unidos, como en Australia. Australia tiene una universidad del deporte. Tú vas a Venezuela y tiene una universidad dedicada al deporte. Tú vas a Cuba y tiene una universidad también dedicada al deporte. Es decir, son sistemas donde el deporte se ha apoyado desde un origen, desde una estructura. Entonces aquí el país, bueno, muchos nos preguntan el tema de Uriel Canjura, creo que lo menciona muy bien. Es un atleta de badminton con una gran proyección a futuro, pero lo que pasa es que cuando tú vas a los Juegos Olímpicos te vas a enfrentar a la crema de la élite. Sí, no, y tú mencionaste a Australia, ¿verdad? Con su universidad, que está, por cierto, en el tercer lugar en el medallero, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Entonces, que estoy viendo que tiene 18 medallas de oro, ¿no? Sí. Esos son los frutos de no solo del deporte, porque creo que primero es el tema de la educación y es un tema de cultura deportiva. Claro. Porque establecer una cultura deportiva no toma 1 año, 2 años, son procesos a largo plazo que también viene con un tema de país. Gracias. Sí, Daniel, vamos a escuchar la última llamada en este momento. ¿Aló? Bienvenida, buenos días. Licenciado Carlitos, quiero ser breve porque sinceramente es de 1 hora y es un programa sabroso. Quiero decirle de que, que si me puede aquilatar la realidad que estoy pensando, que pienso, que pocos jóvenes están participando en las Olimpiadas, y más que todo también las personas con discapacidad. Yo he visto reducido bastante. Y las personas que quieran escuchar un buen fútbol o un buen deporte en todas las disciplinas, que se conecten a las 11:30 en la UCA todos los días, que ahí hay de pe a pa, como decimos los de primer grado, las disciplinas y cómo está el mundo en el deporte. Así es que yo les agradezco mucho y feliz día. Gracias por la llamada y por el comercial también para YSUCA, ¿verdad? Bueno, Daniel, fíjate, tenemos varios comentarios en WhatsApp. Si me permites, voy a leer, bueno, algunos, porque hay algunos que creo que no están referidos al tema, pero los que sí están referidos son algunos. Los voy a leer rapidito y luego volvemos contigo. Bueno, hay uno que, el primero dice: gracias por las historias contadas, me interesa conocer o discutir la utilización actual de estos juegos por los poderes de turno. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque no habíamos entrado en el tema de la política. ¿Por qué está Ucrania participando? Dice, y no está Rusia, por ejemplo. Dice, entre otras muchas cosas, que también es una pregunta que yo me hice, ¿no? Bueno, hay otro comentario. Buenos días, Hora de Sofía, respecto al tema. Para mí el fútbol no es y no debería ser deporte olímpico. Dice, si lo meten es por cuestiones comerciales, de dinero. Los deportes por excelencia son atletismo, natación, clavadistas, artes marciales, gimnasia, deporte donde cada uno muestra su disciplina, sacrificio y preparación en este evento. Es un comentario interesante también, ¿no? Saludos. Buenos días, otro comentario. Hasta las guerras se ponían en pausa, dice, en la historia de los Juegos Olímpicos. Bueno, en la antigüedad, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los Juegos Olímpicos modernos fue al revés, ¿no? Las guerras hicieron que no se celebraran. Pero bien, ¿qué tanto se ha puesto en evidencia las agresiones? Dice, las guerras actuales, Palestina, Ucrania, Sudán y otras en los actuales Juegos Olímpicos. Aparte, dice, de un atleta israelí, dice, reconocido por su firma en bombas letales que enviaban a Gaza. Bueno, es un comentario sobre la participación de Israel en esos juegos, ¿no? ¿Qué opina también? Me parece que es... este comentario es el que precisamente me decía no está relacionado con el tema, así que no lo voy a leer. Gracias por enviar los comentarios. Me parece que tenemos una nota de voz. La vamos a escuchar y ese sería el último, ¿verdad? También rápidamente solo quiero saludar a
José Ventura, que nos saludaba también en Facebook Live. Vamos a escuchar ahorita el audio. Buenos días, un saludo a los Molina, gracias por el espacio. Quisiera comentarles que los Juegos Olímpicos modernos iniciaron cabal con Pierre de Coubertin, el varón francés, en 1896, en Grecia de nuevo. Quisiera saber si Daniel sabe que en la elaboración de la Carta Olímpica participó un diplomático salvadoreño radicado en París. Sería interesante confirmarlo. También le pregunto si la palabra podio procede del griego. Agregar en el box, en los medallistas olímpicos, al Golden Boy, Oscar de la Hoya. Eso es todo. Un saludo a todos en la estación con voz. Igual a la audiencia. Buenos días. Adiós. Muchas gracias al amigo que nos envió esa nota de voz. Bueno, ahí tenemos los mensajes, Daniel. Hay varias cosas. Voy a dejar que tú decidas por dónde quieres comenzar. Sí, mira, el tema de lo de Rusia, no hay participación de atletas rusos. Yo desconozco en realidad si actualmente están participando bajo la bandera, bajo otra bandera, creo que si no me equivoco, atletas olímpicos de Rusia, la OAR, pero fue por un tema de dopaje, lo cual los atletas rusos no están. De hecho, salió a la luz en el 2015 y el mismo gobierno ruso lo encubrió el escándalo. Entonces el Comité Olímpico Internacional sancionó a Rusia. Con el tema del salvadoreño que menciona ahí la última persona que nos manda en nota de voz, desconocía totalmente, la verdad, ese dato, muy buen dato, ese que menciona de la Carta Olímpica, y sí conozco la palabra podium, si no proviene del griego. De hecho, en un curso que yo tomé de movimiento olímpico, nos habían mencionado que la palabra podium proviene del latín podium, lo que significa en realidad es como base o pequeño de pie. Entonces, la palabra se refiere a una plataforma o a una base elevada. Sí. De ahí no recuerdo qué otros comentarios mencionaron ahí. Bueno, pero los diversos comentarios creo que nos llevaban a algunas cosas que teníamos, algunos temas que teníamos pendientes. Uno era este tema de la política. Los Juegos Olímpicos han estado siempre conectados con la política de diversas formas. Bueno, ya se mencionaba en uno de los comentarios esto de la suspensión de las guerras, que realmente parece que así hacían en la antigüedad, ¿no? ¿Verdad? Los griegos, pues parece que no sé si Corinto o Atenas tenían un conflicto, suspendían las hostilidades para irse a los Juegos Nemeos o a los Juegos en Olimpia, no sé, pero en fin, en el mundo moderno no fue así, más bien fue al revés. Bueno, se suspendieron las Olimpiadas en algunas ocasiones, precisamente por las guerras mundiales, si mal no recuerdo. No creo que la primera Olimpiada fue en 1896, ¿no? Entonces las guerras mundiales pues hicieron que se suspendieran, pero luego hay otros temas, Daniel. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 60 en la Olimpiada de México aquel famoso caso de los atletas negros estadounidenses, ¿verdad? De las protestas precisamente en aquella época en la que pues había en el mismo México habían pasado cosas, ¿no? Terribles. Bueno, el caso de los ataques terroristas en los años 70 en Múnich, ¿verdad? El asesinato de los atletas israelíes, por cierto, ¿no? Ya que se mencionó el caso de Israel en la actualidad. Protestas políticas, los boicots, ¿verdad? Bueno, las Olimpiadas en la Unión Soviética del 80 boicoteadas por todo Estados Unidos y su gente, ¿no? Y su grupo, el caso de Jesse Owens en Berlín, exacto, en 1936. Exacto, ¿no? ¿Verdad? Es el caso de Jesse Owens. Ahora, bueno, yo no sé, Daniel, ¿qué piensas tú? Porque el asunto, hay gente que dice, no, la política debería quedar fuera. De hecho, me parece que en algunos casos, por ejemplo, ese que mencionaba de los atletas estadounidenses negros en México, parece que los castigaron o les retiraron sus medallas por la protesta que hicieron en el podio, por cierto, ya que mencionan esto del podio. Y algunos dicen, bueno, es que esto va en contra del espíritu olímpico, pero bueno,
¿Cómo puedes sacar la política de algo que tiene que ver con la participación de los países y eso? ¿Qué pensás tú? Yo creo que no se puede. O sea, sinceramente no se puede, pues, porque al final de cuentas es un evento de una total magnitud que reúne y tiene los reflectores de toda la prensa del mundo, de todas las celebridades a nivel de deporte, de atletas, y que al final esto está sumergido donde un país que agarra la sede para realizar unos Juegos Olímpicos hace una inversión multimillonaria de fondos del Estado y capital privado, y que al final de cuentas todas las aristas, la parte social, la parte del medio ambiente, bueno, lo vimos ahorita en París 2020-2024, las controversias que han habido sobre el medio ambiente, sobre el río Sena. Ah, sí. Sí. Sobre el río Sena, también en la misma inauguración de París 2024 pudimos ver, si no me equivoco, a los atletas de Argelia, que homenajearon a aproximadamente 200 compatriotas que fueron asesinados por la policía gala en 1961, o sea, tiraron rosas al río Sena porque ahí fueron aventados. Entonces, al final de cuentas, al final sirve como un modo de protesta que no podemos excluirlo. Creo yo que al final exacto. Es bien complicado. Bueno, es que hace menos de un siglo teníamos la guerra de Argelia, ¿no? Que realmente era una guerra colonial, ¿verdad? Francesa contra el pueblo de Argelia, ¿no? Pero también, ya que mencionas lo de Argelia, hay otros giros que se toman, que toma la política, podríamos decir, porque sigue siendo algo político, y que tiene que ver con otras preocupaciones que son más contemporáneas, se puede decir, más recientes. Obviamente ya existían antes, pero ahora están bajo los focos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la diversidad sexual o el tema de la participación de las mujeres, toda esa polémica en torno a la boxeadora argelina, que por su aspecto, pues, se empezó a especular con respecto a si en efecto es mujer y no sé qué, y cómo eso tiene que ver con el respeto de la diversidad, con los estereotipos de género. Yo creo que es bastante interesante ese asunto. El otro, ya que mencionabas la inauguración, y bueno, es el hermoso gesto, ¿verdad?, de los argelinos con las rosas en el Sena, pero también la inauguración, recuerda, generó polémica por ese acto provocador para muchos, ¿verdad?, sí. con respecto de la representación artística, que algunos dicen que es la última cena, otros no sé qué, pintura de por aquí, por allá, pero que en cualquier caso era algo provocativo, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dices sobre eso? Sí, no, mira, con respecto a la inauguración, yo sinceramente creo que al final de cuentas esta administración de este Comité Olímpico Internacional ha abogado por la inclusión y la diversidad sexual. Mira, aquí hay mucha tela donde cortar, como dicen, al final es cuestión de cada quien como lo quiera ver, pero el deporte es universal. Sí. Es decir, el deporte tiene que admitir a todos. El deporte no tiene ningún sesgo de raza, de género. Entonces, creo que al final de cuentas es simplemente libertad y dejar respetar este tipo de situaciones, porque nunca, si no mal recuerdo, creo que nunca en una inauguración de los Juegos Olímpicos, y si alguien me corrijo, si tú sabes, Carlos, había sucedido una situación de esta. Entonces, por eso es que esta expresión que se dio en TV Nacional para todas las televisoras que transmitieron los Juegos Olímpicos causó bastante polémica. Mira, yo vi una respuesta de un periodista deportivo francés que al final de cuentas él mencionó libertad para todos. Entonces, creo que bueno, hay que pensar que no siempre fue así, porque ahora nosotros decimos, bueno, participan todos, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo las mujeres no podían participar. Claro. Hay que recordar que en la antigüedad, de hecho, no lo hacían, ¿verdad? Yo estaba leyendo por ahí, precisamente investigando para este programa, muchos datos curiosos, ¿verdad? Por ejemplo, si mal no recuerdo, en las Olimpiadas en la antigüedad, incluso quienes podían ir a ver los Juegos,
pues no sé, no era cualquiera, ¿verdad? Bueno, no se permitía que las mujeres casadas fueran a ver, ver los juegos. Habría que pensar qué es lo que pasaba ahí, aunque podemos suponerlo, ¿verdad? O sea, la idea del deporte con estos atletas desnudos corriendo por ahí, ¿verdad? Siempre ha estado asociado para muchos, ¿no? Hay que decir que no para todos, con lo pecaminoso o lo que va en contra de las reglas sociales, qué sé yo. Pero también hay que recordar que en el mundo moderno, o sea, durante los Juegos Olímpicos modernos y a lo largo del siglo XX y ahora en nuestro siglo, bueno, ahora en nuestro siglo ya no, ¿verdad? Pero a lo largo del siglo XX las mujeres también tuvieron que pues, luchar para poder participar. O sea, no es algo que se considerara al inicio como permitido. Se les prohibía o se les estigmatizaba o se les criticaba, bueno, se les ponía toda clase de obstáculos, ¿no? Hola, Daniel, ¿estás ahí? Sí. Perdón. Tu intervención. Sí, no, totalmente. Yo creo que el tema también de los derechos humanos, el tema de la libre universalidad. Por ejemplo, este caso y creo que todos lo vieron, el caso de la boxeadora argelina, no recuerdo el nombre, Elafi, que tuvo bastante controversia y que acaba de ganar una medalla de oro por el tema de que si la situación de su revelación de género y el tema del aumento de testosterona. Entonces, al final se reveló el Comité Olímpico Internacional que la atleta es mujer. O sea, es mujer y ha sufrido discriminación por parte de la misma Asociación Mundial de Boxeo, por parte de la misma Federación Internacional de Boxeo, pero es un caso micro que pone en evidencia que ahora estos Juegos Olímpicos en realidad los mismos valores revelan que son para todos y mientras se respeten, ¿verdad?, las normas específicas de cada deporte, no hay ningún problema, pues. Claro. Bueno, Daniel, fíjate, podríamos seguir platicando, ¿verdad? Claro. Pero ya se nos acabó el tiempo, llegamos al final del programa. Solamente quiero rápidamente mencionar un último comentario que nos enviaban. Gracias por enviar un último comentario donde están los nombres de los atletas: John Carlos, Tommy Smith y Peter Norman, 3 atletas, 2 de Estados Unidos y 1 de Australia, que casi les cuesta la vida en aquel momento de protesta de los atletas de Estados Unidos. Gracias por compartirnos los nombres de estos atletas en la Olimpiada del 68, ¿no? Recuerdo que fue en México. Y bueno, Daniel, muchas gracias por venir a la hora de Sofía. Yo creo que pudimos ver el tema desde diversos ángulos, lo que buscábamos precisamente, y seguramente nuestros amigos y amigas que nos han escuchado pues se han quedado con muchas ganas de seguir investigando y conociendo sobre este tema. Gracias, Daniel. Sí, bueno, la verdad que nos quedó corto, hay que hacer otro programa de los Juegos Olímpicos porque hay mucha historia, hay mucho contexto actual y sobre todo lo que nos mencionaban las personas que nos mandaron mensajes y llamadas, el tema del Salvador. Sí, bueno, el tema del Salvador podría ser un programa, ¿no? ¿Verdad? Pero bien, ya tú señalabas varias cosas clave, ¿verdad? Creo que hay que luchar para que las cosas se hagan bien. Al fin, en algún momento, ojalá pudiéramos pensar que en El Salvador las cosas se harán bien, no solo sobre el deporte, con muchas cosas, pero aquí el tema es el deporte, ¿no? Así que, bien, gracias, Daniel, te agradezco mucho, pues, que hayas estado con nosotros, a pesar de las dificultades por ahí. Buen viaje, ¿verdad? Buen viaje, ¿verdad? Buen viaje, saludos y gracias. Y bien, amigos... Amigos, amigas, quiero invitarles para el próximo sábado. Estará con nosotros Ángel Alfonso Centeno, director de la licenciatura en Filosofía, y hablaremos sobre materialismo e idealismo, un tema filosófico que a muchos les interesa, y bueno, y político y social. Materialismo e idealismo, con Ángel Centeno, director de la licenciatura en Filosofía de la UCA, el próximo sábado. Y de nuevo agradezco a Daniel Beltrán, nuestro invitado, y también el apoyo en cabina de Cindy Torres y a Gabriela Escobar y Cindy Torres por la grabación de nuestras secciones. Hasta el próximo sábado.
Gracias por haber compartido La Hora de Sofía. Te invitamos a que reflexiones con nosotros en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Sintoniza